¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, por estas horas yo sigo pensando, cada vez con mayor firmeza, que es posible que el famoso aumento en los derechos de exportación propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional no se lleve a cabo, porque a lo mejor el Poder Ejecutivo Nacional recapacita, pero además de eso, porque creo que no va a pasar el filtro del Congreso Nacional, porque tanto diputados como senadores están entendiendo que es una medida absolutamente contraproducente. Y cuando digo diputados y senadores, digo que también están siendo informados adecuadamente de lo negativo de esta medida por sectores vinculados, por supuesto, a la agroindustria, por los gobernadores en algún caso, este, y también por otros sectores que ahora han sido alcanzados por los derechos de exportación y que antes estaban excluidos, sectores de la industria básicamente, que también estén haciendo su lobby para que esto no ocurra y que de alguna manera también le viene bien al campo que eso ocurra, porque en definitiva creo que no va a haber derechos de exportación para prácticamente nadie, no va a haber aumento de los derechos de exportación. Y de esta manera Milei va a poder cumplir con la promesa que hizo en campaña, que era que no iba a aumentar los impuestos y mucho menos los derechos de exportación, que por el contrario se suponía que los iba a disminuir de manera gradual. Incluso llegó a hablarse de aquel bono famoso que yo les digo, no tiene ningún sentido lo del bono, pero porque es impracticable, es inviable, pero de todas maneras, más allá de eso que se sigue promoviendo por algunos sitios, lo importante es que no se produzca este aumento en los derechos de exportación. Hay otras medidas que por ahí también dan una señal en el sentido que yo les digo. Eh, la prórroga del 0% para la leche, que se conoció por estas horas. La modificación que hay en la aplicación del impuesto país para determinadas importaciones. Es como que decíamos en su momento, hay mucha improvisación y sobre la marcha se van dando cuenta de algunos errores. Pero por otro lado, insisto, yo tengo confianza en el Congreso, porque hay muchos actores comprometidos con el campo, tanto desde lo que es, digamos, el sector tradicional de Juntos por el Cambio, más vinculados al PRO, eh, la oposición, entendiendo por oposición a lo que es el peronismo en sus distintas facetas. Hay muchos que ya han dicho que no están de acuerdo con el aumento en los derechos de exportación. Es decir, todo esto está para mí haciendo una especie de conglomerado de factores por los cuales probablemente no se aumenten, insisto, los derechos de exportación. En este sentido, creo que también es bueno recordar lo negativo de aumentar los derechos de exportación, pero probablemente si lo hacemos por el lado positivo, por mostrar qué implica no aumentarlos y por el contrario, cumplir con la promesa de campaña que era que los iban a disminuir de manera gradual, pero que los iban a disminuir, y eso es lo que estaban esperando todos los productores al momento de sembrar, por ejemplo, sería cambiar las expectativas y volver a las expectativas que se tenían cuando los productores decidieron en la segunda vuelta inclinarse por Javier Milei, porque les había dicho, insisto, que se cortaba un brazo antes de aumentar impuestos, y les había dicho que iba a disminuir los derechos de exportación. Voy a ver con ustedes a compartir alguna información que tiene que ver con esto, porque además lo otro que está pasando es que se están adelantando las declaraciones juradas de venta al exterior, con lo cual la potencialidad de recaudar por parte del Estado vía derechos de exportación se va limitando. Ustedes habrán visto por allí cifras de una potencial recaudación más adicional por el aumento. Algunos dicen 1.000, otros 1.500, otros 1.700 millones de dólares. La verdad es que cuando yo hago los números, y basado en los principales productos, me refiero al trigo, al maíz, al complejo soja, que en realidad para quitarse, si se quería quitar el diferencial, habría que haberlos bajado por lo menos al 31% y no subirlos todos al 33%. A la cebada, al maní, al girasol, a la harina de trigo. En el mejor de los casos pueden recaudar 400 millones de dólares por esos productos, no más, no más. Porque tiene que ver con las formas, tiene que ver con los tiempos, tiene que ver con un montón de factores que no se están contemplando cuando simplemente se analiza linealmente la potencialidad de la recaudación. Por todo esto, creo yo que, insisto, no se va a llevar adelante. Pero en el mientras tanto, seguimos teniendo la espada de Damocles, ¿no? Y por eso les quiero mostrar algunos datos, que ahí vamos a ver que ahí van a poner Leandro y Tuchito en pantalla. El primero de ellos tiene que ver con algo que hace Javier Preciado Patiño, el ex subsecretario de Mercados, así que conoce bien de esto que está hablando.
y muestra la participación porcentual de los derechos de exportación en la recaudación fiscal y la incidencia que tuvieron en esta recaudación las distintas ediciones de los dólares diferenciales, como esta que inclusive tenemos hoy, ¿no? Por eso les digo, me parece que es interesante verlo. El otro dato que también preparó Javier tiene que ver con las declaraciones juradas de venta al exterior, que yo les decía antes, ¿no? Fíjense cómo se están adelantando. Fíjense que diciembre, y bien se anunció que se podían aumentar los derechos de exportación y adicionalmente a eso estaba el tema del tipo de cambio y el negocio que los exportadores hacían liquidando un tipo de cambio mucho más bajo que el cual estaban efectivamente cobrando sus exportaciones, liquidando los derechos de exportación a un tipo de cambio más bajo, permitió que prácticamente de la última etapa, en diciembre del 2023, se batiera récord de declaraciones juradas de venta al exterior con 18,6 millones de toneladas registradas. Esto muestra lo que además significa desde el punto de vista de las distorsiones la existencia de los derechos de exportación. Pero también les decía, vamos por la positiva. Vamos a mostrar el impacto que tiene la eliminación de los derechos de exportación. Y cuando nos vamos a la eliminación tenemos que hablar de la primera etapa del gobierno de Mauricio Macri. Allí van a ver ustedes en color amarillo la siembra de maíz, en color verde la siembra de soja y en color azul la siembra de trigo. Y cómo el año 2015-2016, el año, digamos, último de influencia de la política de Cristina Fernández de Kirchner, se estaba cayendo la siembra de maíz, crecía a niveles récord la siembra de soja y también se caía la siembra de trigo. Y como en el 2016-2017 con el cambio de expectativas, en el 2017-2018 ya con el nuevo gobierno a pleno y con los derechos de exportación eliminados para el trigo y el maíz, no para la soja, que seguía teniendo un nivel muy alto de derechos de exportación. ¿Se acuerdan la promesa aquella de 5 puntos por año que finalmente no se pudo cumplir, si bien se atendió a las zonas más alejadas? Lo cierto es cómo se recuperó la siembra de maíz, cómo se recuperó la siembra de maíz y cómo se recuperó la siembra de trigo. Pero no solo se recuperó esa siembra, se frenó la siembra de soja porque era el producto más castigado, porque ahí también hay que entender, los derechos de exportación castigan a la producción, por lo tanto, eso de que la soja aguanta, lo estamos viendo que la soja no aguantó más y los productores empezaron a ajustar la siembra de soja. Distinto hubiese sido el caso si se pone a todos en igualdad de condiciones con 0 puntos, o por lo menos ahora, como yo les decía, ir disminuyendo de manera paulatina. Pero fíjense el impacto que además tuvo, lo vamos a ver en la placa siguiente, sobre la producción. Una producción de maíz que apenas estaba llegando a los 35 millones de toneladas pasó a casi 60 en muy poco tiempo. La producción de soja que había llegado a 60 se cayó, claro está. Olvídense el 2017-2018 en producción porque tuvimos la seca. Y fíjense la de trigo, que había desaparecido, se había caído, ¿se acuerdan?, a 11 millones de toneladas. Automáticamente saltó a 18, 19 y superamos las 20 en las campañas previas a la situación climática adversa que tuvimos el año pasado. Es decir, el impacto, lo ven claramente entre 2015, 2016 y 2016-2017, de la recuperación de la producción de trigo y maíz por la eliminación de los derechos de exportación, fue fundamental. Estaba claro que esta vez no se iba a poder hacer una disminución como se hizo en aquel momento, que también fue un error y lo comentamos en su momento, hay que disminuirlas de manera gradual, pero hay que disminuir todo, no dejar como se dejó en aquel momento la soja arriba. Hay que disminuir todo, porque uno de los problemas que tiene la industria, que nos lleva mucho debate, es que no tiene materia prima suficiente. Aunque no se exportara poroto de soja, en este momento la producción argentina de soja, que está en 50 millones de toneladas, no puede abastecer una industria de 70, 75 millones de toneladas, y vienen las peleas por el diferencial y demás. Lo ideal es que todo tenga suero, pero sabemos que lo ideal todavía está lejos, pero sí por lo menos que se dé una señal de empezar a disminuir. Y yo creo que, no sé si va a empezar a disminuir esta campaña, creo que no, pero sí se va a evitar que se aumente. Y para eso hay que trabajar juntos, ¿no? Me parece que ir a ver a los diputados, ir a ver a los senadores, ir a ver a los gobernadores, para que entiendan todo esto hay que hacerlo juntos. Los productores, la industria vinculada a nuestro sector, toda la cadena debería comprometerse en este debate, que tiene que ser un debate en el cual el resultado sea que no se aumentan los derechos de exportación. Me parece que es lo que necesitamos todos, porque, insisto, hay otras actividades que yo sigo reclamándolo. La promoción industrial de Tierra del Fuego sigue ahí, parece intocable. Y eso es el doble o el triple de gasto de lo que se puede generar aumentándole los derechos de exportación a la principal actividad productiva que tiene la Argentina. Hasta mañana. En el negocio ganadero cada día es un nuevo desafío, dificultades inesperadas,
enfermedades, estrés. En Los Vascos respondemos con soluciones nutricionales innovadoras para elevar la productividad. La reconocida línea de premezclas sólidas Cluster Min, Cluster DFM Industrial. Primer suplemento mineral líquido a base de microorganismos cultivados. El nuevo aditivo RZ, complemento multifactorial para autoconsumo. Los Vascos. Mejor nutrición, mayor productividad. Vamos ahora con más información sobre el mercado de granos. Nos acerca información la gente de AFA. Por soja con entrega en San Martín se pagó 267.000 pesos, entregada en planta de acopio. Soja con entrega en San Martín, $298, entrega mayo 2024. Por maíz en San Martín, 155.000 pesos. Trigo en San Martín, 180.000. Sorgo en Rosario, 153.000 pesos. Por sorgo en Rosario, 151.700 pesos. Y por girasol en San Martín, 250.000 pesos.